¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encuentro Informativo. En primer término, vamos a estar hablando con Mariela Pisano, abogada laboralista, por la reglamentación que establece que aquellas empresas con más de 100 trabajadores tienen que tener dentro de sus instalaciones una guardería para los niños de hasta 3 años. Posteriormente, vamos a conmemorar el 40º aniversario de la Guerra de Malvinas y para eso vamos a invitar a un excombatiente. Después tenemos a Omar Saker, con quien vamos a hablar de la causa que inició Mavis Álvarez y las razones por las cuales esa causa se archivó. Y para cerrar, nuestro querido colega y amigo Jorge Alfonso nos va a explicar la situación carcelaria que vive nuestro país y si hay alguna salida para este hacinamiento. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y esto es Encuentro Informativo. La trabajadora puede pedir lo que considere desde el piso mínimo, que claro, es lo que digo yo. Menos que de eso no. Menos de Claro. esto, de lo que siempre informamos, no, pero de ahí para arriba, lo que puedan los empleadores pagarle y la trabajadora proponga, pueden pedirlo tranquilamente. Recordamos que la hora mínima hoy está en 2.78, por eso te digo que sigue siendo por abajo de los 300 Claro, pesos. claro. Y el sueldo mínimo es de 31.400 aproximadamente. Menos de 12 horas semanales. Sí. Y esto recordamos que es un monto fijo. O sea que lo que gane, el sueldo que gane la trabajadora, siempre los empleadores y empleadoras pagan lo mismo. O sea, son 2 horas, más o menos 2 horas por día, días hábiles, ¿no? No, O, en realidad, mira, digo, si trabaja 12 horas, ¿no? 12 horas 5 por 2, semanales, 10, claro. que pueden ser 2 o 3 veces Sí. por semana, lo máximo que pagan son 667 Sí. pesos. Después, de 12 a 16 horas, Una luquita. claro, son 1.000 pesos. Primero tendrías que haber, no sé si lo hiciste ya, enviar un telegrama diciendo que tenés una edad que te dispensa de ir a trabajar Sí. y cobrar el salario igualmente. Aparte, bueno, vigilancia es esencial, pero tendría que... ¿Y si lo echan? Bueno, si lo despiden... Porque lo pueden despedir, la empresa No, presionó, ¿sabes En qué? realidad No están están prohibidos los prohibidos los despidos. despidos, claro. Así que no sería posible el despido. Tal vez suspender. Pero si se perdieron como Sí. no sé cuántos Bueno. puestos de trabajo. Lo que pasa, claro, De los manera despidos ilegal. existen igual, pero no debería existir el despido directo, no, está prohibido. Lo que tiene que hacer es reclamar, bueno, en el caso de que lo intimen para que vuelva a trabajar, no tiene que, si lo intiman no tiene que volver a trabajar, tiene que rechazar esa intimación y bueno, justamente, si esto continúa, considerarse despedido. Hasta hoy todavía sigue vigente la resolución del Ministerio de Trabajo que habilita a no concurrir a trabajar y cobrar el salario igual. Así que tiene que hacer el reclamo si no le quieren pagar el salario. Tiene También, que lo hacer el mismo. reclamo. Tiene que hacer el reclamo laboral. Estamos con la doctora Mariela Pisano, abogada laboralista, a quien le quiero preguntar justamente por las novedades que se dieron en este último tiempo sobre las trabajadoras de casas particulares, o en realidad sobre las empresas que se van a tener que hacer cargo. Contame un poquito de qué. Bueno, ¿qué tal? Buen día, Juan Pablo. Primero, gracias por la invitación. En realidad es una novedad. El 23 de marzo se reglamentó por fin, después de tantos años, un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que había quedado rezagado, como algunos más, que se trata, bueno, justamente de la protección de los niños y niñas y de las tareas de cuidado de los padres y las madres. Obviamente que en la Ley de Contrato de Trabajo, cuando se sancionó, no consideró también el cuidado de los hombres, ¿no? Hablaba de, está dentro de lo que sería el capítulo del cuidado de la maternidad, o sea, la protección de las mujeres y de la maternidad. Bueno, después de casi 40... También, la Ley de Contrato de Trabajo tiene un contexto, fue sancionada hace... Más de 30 años, sí, más de 40. Creo que 47 por eso. si hacemos bien Sí, la la cuenta. matemática no es el fuerte de los abogados. Pero bueno, sancionada en el 74. Claro, por eso. Cada quien saque la cuenta por su lado, ¿no? Claro. Más fácil. Sí, es en un contexto histórico donde claramente las tareas de cuidado estaban a cargo de la mujer y bueno, de hecho la licencia por maternidad y la licencia por paternidad tienen plazos totalmente diferenciados. Y bueno, que una de las cosas que se discute en esta época tiene que ver con empezar a equilibrarlos, ¿no? Claro, bueno, justamente la idea es que también dentro de lo que sería el ámbito de cuidado, ahora también
por los convenios internacionales, tenemos también la protección constitucional con todos los tratados internacionales, la protección de los niños. Y obviamente, bueno, hay diferentes convenios de la OIT, en los cuales, bueno, uno es el 156, que justamente marca la protección de los menores, pero compartida, obviamente, que el tema del cuidado de los menores. Y en realidad, para mi gusto, en esta reglamentación, más allá de que es un avance, y te digo algo, en realidad esta reglamentación surgió más que nada por una obligación que la misma Corte Suprema le impuso al Poder Ejecutivo, que en 90 días hábiles tenía que reglamentar este artículo, como diciendo de una vez por todas, porque en realidad hubo un amparo, que fue Ed Cheverry, que no me acuerdo el nombre de la persona, pero bueno, era que Cheverry. El fallo data de octubre. Octubre del 2021, y justamente por eso, en cierta manera, aceleró esta reglamentación. Sí. Que bueno, últimamente la verdad que en algunas reglamentaciones... Pensemos también que en la vida institucional de nuestro país, digo, que no se reglamente una ley de hace 40 años, tampoco nos tiene que sorprender porque nuestra Constitución dice que nosotros tenemos que tener juicios por jurados y, como verán, todavía estamos viendo de implementarlos. Claro, bueno, justamente una de las justificaciones que da el Estado en ese amparo es que justamente el medio del amparo no era un medio idóneo, porque si se esperó tanto para que se reglamente, no tendría por qué haber sido por vías de amparo. Pero obviamente tenía que ser, la Corte obviamente respondió que tiene que ser operativo el derecho alguna vez, y bueno, tuvieron que reglamentarlo. El tema es que para mí la reglamentación es bastante limitada. Sí. Y también deja al margen, si hablamos de protección para la mujer o para los hombres o para los niños y niñas, que tiene que haber una protección para ellos, bueno, es un reglamento que es para empresas que tienen de 100 empleados, o sea, de 100 o más empleados, sí, la obligación de guarderías dentro del lugar de trabajo, del establecimiento, o bueno, hacerse cargo, digamos, el empleador de pagar los gastos que ese empleado o empleada tenga con el cuidado de ese menor. Ahora, ¿qué pasa con otras mujeres, otros hombres que trabajan en otras empresas, que trabajan o que tal vez trabajan home office, o sí, que tal vez son trabajadoras de casas particulares, por ejemplo, porque si trabajas que quedaron totalmente afuera? Si haces home office, ¿no te correspondería? Sí, también corresponde, corresponde, pero quizás son empresas de menor cantidad de empleados o empleadas. Lo que a mí también me llamó la atención de la reglamentación es que parecería como que también hay hijos de primera, hijos de segunda, hijos que tienen derecho a la protección, hijos e hijas, ¿no? Pues vamos a abarcarlos. Y otros que no. Entonces quedó... Si trabajas en una gran empresa, en realidad si tus papás trabajan en una gran empresa, tienen más derechos que si sos hijo de una pyme, digamos. Está un poco acotado, y no te diría, y te digo más, por ejemplo, que es un tema que yo hablo recurrentemente, de las trabajadoras de casas particulares, que justamente, te digo, un número de trabajadoras de casas particulares, casi el 50% son jefas de hogar. ¿Qué significa eso? Que se hacen cargo con ese sueldo que ganan, que no llega a los 40.000 pesos, se hacen cargo de los hijos también. ¿A dónde van los hijos de esas personas, de esas mujeres que trabajan? Y en general se los termina cuidando algún familiar no sabemos. Y tampoco se considera, y tampoco se consideró. Obviamente es un avance, es positivo, pero también... Otra cuestión que se va a seguramente hablar y a discutir es, ¿las empresas tienen que asumir ese costo? ¿Siempre? ¿En qué condiciones? El problema es, más que discutirlo, las empresas van a querer asumir ese costo, porque el problema es que también, justamente, y en esto, así es como terminan avanzando los libertarios, ¿no? Lo que va a terminar sucediendo es que las empresas, si ya antes, por la licencia por maternidad, por todos los, si se quiere, derechos diferenciados que había, muchas veces pasaba que las mujeres que están justamente recién casadas, que eso pasa muchas veces, no me ha tocado, pero he conocido muchísimas experiencias, donde dicen, y no me quieren tomar por la edad que tengo, porque estoy como en edad de tener hijos, porque tengo pareja estable, que lamentablemente son, digo, cada cosa tiene su contrapeso en la balanza, donde miran y miden si van a contratar esa persona por el costo que les va
a representar por sobre... Claro, sí. Por ahí también. una mujer de, qué sé yo, vamos a suponer, También. más de 40 años que ya tiene hijos por ahí adolescentes, que bueno, que ya... O sea, se cuidan solos. Claro, que ya puede de alguna manera estar mucho más a disposición de su trabajo. Digo, esta es una realidad del mercado laboral, nos guste o no nos guste. Sí, el tema que tampoco está aclarado en la reglamentación es hasta cuántos hijos tiene obligación el empleador a cubrir, porque supongamos que, bueno, vamos a aclarar que es de los 45 días de vida hasta los 3 años. O sea, es Lo que sería la etapa de guardería. La etapa de guardería o de maternal, bueno, la primera etapa de jardín la maternal. Primera etapa. Sí. Hay posibilidad de que sea dentro de un radio de 2 kilómetros, hay posibilidad de que se unan con otras empresas. O sea, en realidad esta reglamentación es para grandes empresas que los empleados o empleadas tengan hijos menores de ese margen etario, ¿no? Vos sos abogada, sabés que dentro de poco, un mes aproximadamente, vamos a tener elecciones en el Colegio Público de Abogados. ¿Qué posición tenés respecto a estas elecciones que se vienen? Bueno, vos sabés que yo apoyo al Partido Unidad, que está peleando por tener un espacio. Ojalá, en realidad yo tomé mucho el parámetro de la cuarentena, de la pandemia. Los abogados tuvimos que de repente acomodarnos, adaptarnos a una situación que nunca habíamos vivido, como bueno, todas las personas, pero determinadas profesiones se vieron más como afectadas porque no podíamos trabajar, no podíamos salir, obviamente. Y bueno, empezamos a hacer otros métodos de trabajo en los que nos empezamos, tal vez el aislamiento nos unió más a algunos profesionales y esa unión es la que se consideró también para tener en cuenta en estas elecciones, ¿no? Porque no nos quedamos solos, digamos, tratamos de buscar unidad e integrarnos los que podíamos. Y empezamos a hacer charlas y bueno, a través de Abogados Independientes hicimos charlas y encuentros, todos virtuales, pero bueno, lo hicimos y bueno, ojalá que haya un cambio más de apertura, pero también por un cambio en sí, ¿no? Que no vienen mal los cambios. Muchas gracias, Mariela. Ahora vamos a pasar a un informe sobre el 40º aniversario de la Guerra de Malvinas. Mirá. Argentina rechazó un nuevo despliegue de armamento militar británico en las Islas Malvinas. A través de un comunicado justamente emitido por la Cancillería argentina y tiene que ver justamente con lo que ha adoptado en los últimos días como un nuevo armamento sobre las islas. Y ahí la policía reaccionó. ¿De qué manera? De la peor manera, tirando gases lacrimógenos hacia el lugar donde estaban justamente los veteranos en ese momento. Dentro de todo tranquilos, alteró claro el ánimo de ellos el reaccionar de la policía, gases lacrimógenos, golpes, empujones, a tal punto que varios de los veteranos, de nuestros veteranos, terminaron con heridas en la cara, en los brazos, golpeados en distintas partes del cuerpo por esta reacción justamente de la policía, para dispersarlos. ¿Por qué? Porque habían venido a reclamar nada más ni nada menos que se cumplan con el plan social que ya estaba establecido desde el año 2005 y que no se estaba respetando. Bueno, es este anuncio del gobierno Kelper de justamente establecer un vuelo para el día 19 de marzo que irá desde Chile hasta las Malvinas con una escala en Punta Arenas. Lo que pidió hace unos días la Cancillería argentina es que se restablezcan los vuelos normales que se suspendieron durante la pandemia en marzo del 2020, en el cual durante su trayectoria incluían 2 escalas en Río Gallegos. El gobierno Kelper se negó a este pedido de la Cancillería y además se negó a otro pedido, que es que este vuelo sea por Aerolíneas Argentinas. Presenté un proyecto para impedir que se presenten como candidatos aquellos que desconozcan o renuncien al reclamo soberano sobre Malvinas. Quienes se postulen para cargos públicos deben cumplir con el mandato moral y constitucionalmente explícito en la Constitución Nacional. Por suerte, alguien de la oposición, de la locura, de Juntos por el Cambio, que se acuerda de nuestra Constitución Nacional. Estoy con Gustavo Moledo, excombatiente de Malvinas, con quien, bueno, justamente quiero hablar un poquito de algunas anécdotas
de cómo viviste vos, ¿no? Toda esta época que, mientras nosotros acá, bueno, yo era chiquito, pero nos contaban que estábamos ganando, bueno, allá estaban recibiendo lluvia de plomo. Sí, fue hace mucho tiempo, pero bueno, en la memoria de los excombatientes queda esa mochila dura de cargar, digamos. A 40 años de Malvinas, no solamente recordamos lo sucedido, sino también lo llevamos hasta la realidad de hoy. Recientemente hemos vivido algunas situaciones institucionales con nuestros compañeros veteranos de guerra que han sido reprimidos en el ANSES, en el PAMI. Reprimidos en general por estar reclamando... Sí, en realidad yo no estuve ahí, pero me solidarizo con los compañeros porque hace a la población nuestra. Son veteranos de guerra. Sí. Pero bueno, no nos quedamos solamente quietos en eso, sino que el grupo nuestro, que es el Grupo por la Soberanía, viene elaborando distintos proyectos. Hemos sacado la última ley nacional, la jubilación anticipada para veteranos de guerra. Sí. Ya hace un par de años, fue vetada en un artículo, en una pensión por el gobierno anterior. Ajá. Y ahora estamos trabajando a ver si podemos reflotar eso que nos habían Hagamos objetado. un repaso justamente Sí. del reconocimiento que hizo nuestra nación a nuestros veteranos de Malvinas, que es algo que, bueno, es común a muchos países, ¿no? Una vez que ustedes vuelven, Sí. ¿no? Volvés a la Argentina, bueno, Y con una mano atrás y otra adelante, me imagino. Fue mucha lucha, muchísima, desde el primer subsidio que cobramos por indigente, de 145 pesos. Hoy, Gobierno de Carlos. ¿Me estás sí, hablando de pesos? Sí. Si no, eran australes. Sí, no, de Carlos, de Raúl, Saúl. Eso fue la primera conquista, digamos, el sector devastado, no teníamos injerencia y en lo lo cobraban laboral. como indigentes. Exactamente, sí. ¿Así se llamaba? Sí. Es 145 pesos un subsidio por indigente. Hasta que lo pudimos modificar, ahí aprendimos los pasillos de la política y del Congreso. Ahí pudimos ir avanzando. Hoy por hoy no tenemos ningún compañero nuestro por debajo del índice de la pobreza. Bueno, eso es todo un logro. Es un logro, pero no es un logro político. Es un logro de nuestras instituciones y de nuestros propios compañeros a lo largo y a lo ancho del país. Ningún político nos dio nada. Lo ganamos en la calle. A veces con palos, que hemos cobrado, a veces con gases. Sí, porque aparte se da esa particularidad, de que cuando son los reclamos de los excombatientes tiende a haber como de hecho, más voluntad represiva. No tenemos mucha injerencia en la política nacional. Tal vez por temor, porque somos personas que no se compran fácilmente las voluntades. ¿Querés llamarlo así? O sea que todos se quejan de la política, ¿no? El sector nuestro no se vende tan fácil. De hecho, te digo, una conquista de todas las organizaciones, poder llegar a tener el sector más o menos arriba. ¿Cuántos son los excombatientes que hoy viven? Porque Y bueno, más de uno. Es eso un tema a resolver también, porque se han agrandado la población de veteranos de guerra a partir del año, de la época donde se pusieron algunos buques de más, algunos barcos de más. ¿Cómo es eso? Contame un poco. Y sí, más o menos fue el año 90 y algo, 95, 96, donde había un comandante que necesitaba ser veterano de guerra y por donde la flota no estuvo, el considerado veterano, incluyó a varios buques, pareciera. Y hay muchísima la población. Lo han investigado, pero nunca lo han zarandeado como lo deben zarandear. Pero bueno, esa es una realidad también de nuestro país. O sea que ahora hay algunos que están incluidos dentro de los veteranos, pero que no le pasaron ni cerca a las Malvinas. No estuvieron. No estuvieron. Lo hemos denunciado muchos compañeros que no estuvieron. Y bueno, pero ¿y antes de eso tenés idea de cuántos eran los veteranos reales? 13.000. 13.000 aproximadamente. Aproximadamente, sí. Bien.
Volvamos un poco, yo quería bueno, que me relataras la anécdota de tu bautismo de fuego. Contanos cómo fue. Y bueno, fue una madrugada, 4:30 de la mañana, de la madrugada, un bombardero inglés reabastecido en vuelo desde Londres, desde la isla de Ascensión, se reabastece y llega a Malvinas y bueno, largan sus 21 bombas de 1.500 libras, donde dejaron cráter de aproximadamente 22 metros de diámetro. Ajá. Se veían las capas de agua. Todo fue en la pista de Puerto Argentino, fue el lugar de destino mío en todo momento. Hacíamos 24 horas en el aeropuerto sí. y 24 horas en el hospital militar, que estaba a 7 kilómetros de la pista, ¿no? ¿Cómo siguió tu experiencia en Malvinas? Y mi experiencia en Malvinas fue un poco dura porque no estaba acostumbrado, si bien había sido bombero voluntario de Lanús, cuartel 12, tenía alguna experiencia, pero bueno, era otra la vivencia personal y la realidad que nos tocaba en ese momento. Sí, claro, más vale. He visto cosas terribles, he estado en quirófano, he estado en situaciones, digamos, muy límites. Como todos mis compañeros que estuvieron en Monte London, en distintas situaciones, ¿no? A mí me tocó estar el último día, subir a Monte London a buscar a los heridos y sí. El panorama era, digamos, mi función aparte era todo lo contrario a lo de un combatiente común. Cuando estás bajo fuego naval o cañoneo naval o de ataque de helicóptero, nosotros tenemos que salir a buscar a los heridos. Es decir, salimos del pozo nuestro, estamos expuestos a cualquier esquirla, a cualquier bomba. Esa era la función mía. Y te tocó, digamos, ir con, no sé, amigos, conocidos, la gente, o digamos, sí. Ya, o sea, conocidos ya de antes, ¿no? Sí. Previo a... Tenía un compañero que era del Regimiento 7, Carlos Linardi, sí. Que vivía a casa de por medio, nos criamos juntos. Ajá. Y el otro amigo que estaba haciendo la conscripción conmigo, a él no le tocó ir, pero éramos 3 de una misma cuadra. Así que hoy todavía nos juntamos, nos seguimos viendo. ¿Sobrevivieron todos? Sí. Bien, es importante. El Regimiento 7 tuvo muchas bajas, pero él logró sobrevivir. Y te decía que de la actualidad, ¿no? En la actualidad, compañeros nuestros, tenemos una mesa de coincidencia Malvinas, donde distintas organizaciones, como la nuestra y otras, llevan adelante gestiones, como el esclarecimiento de los 123 NN en Malvinas. Lo venimos acompañando eso. Faltan muy pocos, creo que muy pocos soldados, puñados de soldados, esclarecer dónde están enterrados, dónde están sus cuerpos. Llevamos adelante, compañero Alfredo Pucci, lleva adelante una gestión con Raberta, la que está a cargo del ANSES, sí. Por un resarcimiento histórico, una deuda que tiene el Estado con nosotros, las famosas actas firmadas por Vudú. ¿De qué se trata eso? Se trata de una deuda desde que vinimos de Malvinas hasta la primera pensión, que hacía mención de los 145 pesos, sí. Esos años que no hemos claro. tenido ninguna asistencia por parte del Estado. El ANSES ha reconocido esa deuda y está en tratativa el compañero, gestionando para el pago de una pensión más y algunos saberes más, Bien. para el pago de esa deuda, que le correspondería a todos los soldados conscriptos que estuvieron en Malvinas. Eso, contame un poco, vos me decías que bueno, integras el grupo por la soberanía. ¿Qué es lo que están trabajando? ¿Qué están haciendo en este momento? Y en este momento acaban de venir los compañeros del Lago Escondido, junto con distintas organizaciones que fueron a reclamar allá por el lago usurpado, el lago robado, como le quieran decir, el lago de la soberanía, le decimos nosotros también, para que sea restituido el camino de Tacualfí, que pueda ser que lo pueda ir a visitar cualquier ciudadano.
que no tenga que pedir permiso a Lewis, que se cree dueño de... No solamente ese es uno de los problemas con John Lewis, que es dueño de una parte importante de la Patagonia y, bueno, con la connivencia de las autoridades, por lo menos provinciales. Y yo te diría más, ahí es donde no nos casamos con nadie. El grupo no se casa con nadie. Hay una pista. La pista no tiene que ser controlada. No debería estar... Claro, tiene una pista de aterrizaje privada. No debería ser controlado. ¿Qué vuelo sale y entra? ¿Migraciones no debería estar? Sí, mínimamente. La PFA no debería saber qué se transporta en los aviones. Si vienen tropa, contrabando, sabemos. No me acuerdo sabemos cuántas hectáreas, ¿te acordás cuántas hectáreas tiene este hombre? Como, no sé, pero muchísimas. Nosotros, sí, sé que son muchísimas. Acá uno no se puede comprar un acre, no sé, 2 metros por 2 metros. Y tiene muchísimas. Sí, sé que tiene muchísimas. Limítrofe con la frontera, con ambas. Debería estar controlada por el Estado Nacional. Y ahí hago cargo a los senadores, diputados, senadores de este gobierno, del otro, de los que estuvieron y de los que van a estar. Sí, en eso no hay es soberanía. A ver, es lo que el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. Nosotros ya no peleamos por nosotros, no nos compran. Porque no peleamos por la que nos den, la viva que nos den. No me interesa a mí que me den plata. $10.000, $20.000, $30.000. ¿Qué dejamos nosotros futuro, para las generaciones futuras? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Mirar para otro lado? No debería ser ese. Fíjate lo que da una guerra en la actualidad, lo que está pasando en Ucrania. Sí. Cómo su pueblo defiende, sale... Sí, de hecho ya se cargaron 7 generales rusos. Pero sale indefenso, sin arma, a enfrentar, y no digo que esté bien o mal, digo, defendamos lo nuestro. Defendamos lo nuestro. Porque es lo único que va a quedar. Y yo imagino un país que se supere, no que se desintegre. Por eso es que estamos en esta organización tratando de liderar y de concientizar al pueblo argentino de que tenemos que tener un país federal, nacional. Decime, ya tenemos que ir cerrando, si la gente quiere de alguna manera acercarse al grupo por la soberanía, bueno, conocer lo que hacen... Le puedo dejar mi teléfono, una vía de comunicación. ¿Tienen, redes sociales, eso? Sí, yo no las manejo precisamente, pero sí tenemos, bien. Sí. Bueno, los buscan como... Los buscan como GPS Grupo por la Soberanía. Bien. Son muchos los temas en los que estamos comprometidos, tanto en el bienestar de los compañeros, de todos los veteranos de guerra y con la sociedad en un futuro mejor, para todos. Ojalá que tengan éxito. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a un informe sobre los temas policiales más resonantes de los últimos días y para eso vamos a estar hablando con Omar Saker. Vean el informe. Es ridícula esta denuncia. Realmente uno se da cuenta al leer la denuncia, leer cómo fue incorporada a las pruebas, que evidentemente es una maniobra claramente apuntada en la búsqueda de un lucro personal de esta mujer. Gabriel Buono, en su momento, cuando Diego Maradona, siendo un adulto, salía con una chica menor de edad de 15 años. ¿Cuál era su opinión al respecto? No, él no tenía ninguna clase de opinión porque no tenía injerencia sobre lo que Diego realizaba. Él no tenía absolutamente ningún poder ni derecho para replicarle o decirle algo a Diego. La presunción, la presunción... ¿De quién eran los pesos colombianos? Los pesos colombianos evidentemente creyó que esa moneda iba a ser mucho más fuerte que la de tener pesos. Dólares está prohibido comprar. Sí, no está para ministra de Economía, entonces. Entonces no quiso meterse en el mercado informal. Sí. No entender esto, chicos. ¿Y compró pesos colombianos? Compró pesos colombianos. $300.000 llevaba, ¿eh? Una pregunta. En total, ¿o no? En total. Sí. Teniendo el valor del oro. Sí. También la gente se imagina lingotes de oro. Sí. No eran lingotes de oro, eran pequeños lingotitos que son específicamente para el pequeño ahorrista. Y a ver, la pena estaría tocando siempre el máximo. ¿Por qué? Porque el intercrimen se llama, que es la historia criminal, como el perpetrador
organiza ese hecho, evidentemente lo hace con premeditación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 6 personas invitándole con algún ardid o engaño a subir un auto. Ya estos actos son actos de premeditación, con un fin, tenían el fin. Sí. El único fin que tenían era, obviamente, abusar de esta chica. Estamos con Omar Saker, abogado penalista, a quien le quiero preguntar justamente, estábamos viendo en el informe la causa por la denuncia de Mavis Álvarez. Sí, exacto. Se habla, bueno, de que esta causa se archivó, pero contame bien los fundamentos de ese archivo. Bueno, claramente, y como lo planteó la defensa de entrada cuando inició todo este proceso, los hechos, si ocurrieron, estaban prescriptos. Operó la prescripción. Y además, sumado que la ejecución de estos hechos, esto es algo técnico, comenzaron en Cuba. Entonces, la justicia argentina entiende quien debe investigar es Cuba, no Argentina. Por tal motivo, archivaron la causa y ahora, evidentemente lo apelaron, pero no va a tener mucha aceptación en los jueces porque la realidad es una. En algunos casos, viste, se han abierto causas, justamente, digo, aunque no haya posibilidad de aplicar una condena, por decirlo de alguna manera, por el esclarecimiento de los hechos. Sí. Que tenemos algunos antecedentes acá en nuestro país, ¿no? Sin Cuando tener se trata de una finalización con un poder punitivo por parte del Estado. Ajá. Sí, muchas causas se abren justamente porque por ahí la víctima o quien se siente víctima necesita esa búsqueda de justicia, necesita aunque sea vivir el proceso, el comienzo de la búsqueda de justicia desde el minuto que inicia la denuncia hasta el laudo judicial. Entonces, por ahí hasta sana simplemente la búsqueda esa de justicia. ¿Pensás que hay alguna posibilidad de que se dé una situación así en este caso? En esta causa yo entiendo que hay alguna clase de interés diferente y non santo sobre la finalización. Lamentablemente para ellos no... ¿Vos decís que es un interés económico? Claro, claro. Claramente acá la realización de la denuncia, el modus operandi de esa realización de la denuncia, la parte logística de esa denuncia, todo conlleva, obviamente son sospechas, no puedo tener pruebas, conlleva a pensar claramente que acá tenía un fin lucrativo claro y directo, ¿no? Sobre el patrimonio Maradona. Claro, recordemos que esta denuncia se hace post-mortem, con lo cual también tiene esta cuestión, si se quiere, de, bueno, el principal acusado era Maradona, era Maradona. Y la denuncia llega después de muerto, claro. Con lo cual sin ninguna chance de Date cuenta de estos detalles. Primer punto, pasaron 20 años del hecho, 21 años del hecho. Segundo punto, justo en una línea temporal, cuando ya el principal, como bien vos decís, el principal imputado o supuesto autor ya está fallecido, no se puede defender. Entonces, todo muy extraño, muy extraño, muy tirado de los pelos, ¿no? Que evidencia... ¿Y cuál era la participación que supuestamente había tenido tu cliente? Porque digo, una cosa era... Ninguna. Pero ¿cuál es la que en teoría le imputaban? Claro, denunciaban, porque no llegó... nunca llegó a tener una indagatoria, ¿no? Está bien. Pero ¿qué era lo que, justamente, qué era lo que decía o dice Mavis que había él era partícipe de una red de tratas de personas, artículo 145 bis, donde la traen a ella desde Cuba en forma prácticamente secuestrada y la obligan a tener esa relación con Diego Armando Maradona. O sea, algo ilógico, ¿no? Estamos considerando, según la teoría del denunciante, que Maradona, Coppola y todo el entorno eran una banda, una asociación ilícita de trata de personas. O sea, algo tirado muy de los pelos, ¿no? Y que no se llegó ni a probar, por eso tal que la justicia archiva automáticamente todo porque no daba
ni tiempo en gastar en esto, ¿no? Que los recursos justamente son tan escasos y desviarlos para este lado no tiene sentido. Sí, bueno, lo que pasa es que fue algo de muchísimo impacto trascendencia. mediático y bueno, sí, claro. Todo lo que tiene que ver con Maradona Todo, genera revuelo. exactamente. Tiene un peso propio y ese peso propio lo llevó a estar en todos los portales del mundo, ¿no? Sí. Obviamente el título golpea, sí, pero claro. De ahí a que la igual realidad vos ves jurídica... las fotos, por ejemplo, y a ver, no parece... Lo que parece es que digo, será cuestionable que se haya puesto de novio o no con una menor de, no recuerdo la edad que tenía en ese momento. 16 años. 16 años, bueno, siendo él una persona adulta, pero me parece que de ahí a considerarlo... A reprocharle un hecho jurídico puntual que ocurre además aparte en trata Cuba. de personas que sea es algo como muy fuerte. Es ¿no? muy fuerte y tomado de los pelos. Así la justicia le pegó un cachetazo a la querella, y un cachetazo jurídico, y le dijo no, esto no es un hecho ilícito. Cuando se dan estas causas así tan mediáticas, ¿vos considerás que a veces la justicia, o sea, en algo que por ahí archivaría directo o rechazaría directamente, bueno, avanza un poco o investiga un poco por la duda para cubrirse? Sí, exactamente. En ciertos casos, cuando el hecho es mediático o los partícipes son conocidos, mediáticos, famosos, la justicia trabaja un poquitito más allá de que sepa el resultado, trabaja un poquitito más. Y también tenemos casos muy concretos, como es el particular que tuve que intervenir en la causa Nisman, que en esa causa yo no veo, justamente fue lo contrario, era tan famoso el tema que evidentemente no trabajaron. Eso no sabía, ¿qué intervención tuviste? Yo fui el abogado de Florencia Cocucci, que era la chica que acusaban de ser la novia de Nisman, del fiscal fallecido, de haber viajado al exterior, que después la acusaron de participar de una red del Hezbollah, de ser terrorista. Bueno, todo ese proceso fue vivido conmigo. Sí. Hemos sufrido hasta escuchas telefónicas, públicamente conocido que nos han seguido, filmado la AFI en el 2016 o 2017, bueno, y ahora salió a la luz todas esas intervenciones ilegales que nos hicieron en esa causa, ¿no? Mira. Bueno, justamente hablando de los temas judiciales, nosotros dentro de poco somos abogados, tenemos elecciones en nuestro colegio y justamente un colegio que ha estado bastante ausente en la defensa de los colegas, ¿no? No, yo no diría bastante, yo diría totalmente ausente. Totalmente ausente. Lamentablemente no sé si es por desgano o inoperancia, pero yo como matriculado siento que no es un colegio de abogados como de otras partes del mundo. O sea, yo hablo con colegas, hice un doctorado en la Universidad de Salamanca, que lo terminé hace 4 meses atrás, y la charla con colegas era de una figura muy fuerte de los colegios de abogados de cada lugar. Sí. Y acá, evidentemente... Sí, aparte ejercen una presión sobre la justicia para que funcione, claro, que acá no la vemos. Claro, acá no ejercen presión de nada y ¿sabés lo más perjudicial, creo yo? Que además se olvidaron de defender al abogado. Porque hay abogados que podemos sobrevivir de esta profesión y hay pocos y muchos abogados que no sobreviven y no encuentran una defensa, no encuentran un lugar donde poder explayar su problemática, que tendría que ser el colegio de abogados, y no lo hacen. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Sí. El microcentro está prohibido para el ingreso de autos, sí, donde tenemos el Palacio de Justicia. ¿Cómo puede ser que el colegio de abogados no pudo ni llevar adelante el conseguir un permiso para los matriculados para poder ingresar con el automóvil al Palacio de Justicia, donde trabajamos de lunes a viernes? O sea, ya te das cuenta que para muestra un botón sobra. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. No, por favor. Ahora vamos a ir a un informe sobre el colapso en las cárceles.
Claro, porque los presos de la comisaría 13A hicieron un motín, pero no es que intentaban escaparse de la cárcel, sino que lo que pedían era que se lo saque de la comisaría y se lo lleve a algún penal del Servicio Penitenciario Federal. ¿Cómo deben estar, no? Para pedir salir a una comisaría y ir a un penal, Claro, ¿no? ¿por qué? Porque hay una superpoblación de la ciudad y en el medio se mete la grieta. Porque ¿qué te dice la ciudad? Nosotros le intentamos mandar presos al Servicio Penitenciario Federal y el Servicio Penitenciario Federal nos lo rechaza. Es muy probable que estemos frente a una de las crisis más profundas y más graves que hayan vivido los sistemas carcelarios en el mundo. El sistema penitenciario está en emergencia por sobrepoblación y si la pandemia avanza en cárceles y comisarías, las autoridades advierten que podrían aislar solo a grupos pequeños de personas, pero no a decenas. Esta emergencia carcelaria implica que las cárceles no dan más en su cupo. Hay una grave crisis de índole penitenciaria. Se ha visto el fin de semana el tema del motín en el penal de Devoto, pero esto es extensible a cualquier otro penal federal. Hay sobrepoblación, en muchos casos sí. La recomendación sanitaria a nivel internacional es despejar, liberar lo máximo posible lo que son los ambientes penitenciarios. Por lo menos terminar con la superpoblación y después ver si podés manejar un aislamiento que te dé seguridad para los presos. Es que para eso necesitas, digamos, descomprimir plazas. Las comisarías, tengo entendido, que están muy sobrepobladas, al igual que nosotros. El Servicio Penitenciario de Jujuy, no nos olvidemos que las cárceles son celdas unicelulares y estamos haciendo vivir de a dos, compartidas las celdas en su mayoría para sanear un poco esta sobrepoblación y que seguramente la cantidad de más personas que empecemos a recibir va a colapsar y vamos a generar quizás una cuestión de hacinamiento y nos va a complicar un poco la tarea. Y ahora estamos con mi amigo y colega, el doctor Jorge Alfonso, abogado penalista. ¿Tiene alguna solución el colapso en las cárceles? Por lo menos a corto plazo. A largo plazo, si ya sé que me vas a decir, hay que invertir, hay que hacer más. ¿Y a corto plazo qué hacemos? La realidad ocurrió hace no muy poco tiempo en la comisaría 3A, es la que está en la Valle, límite con Balvanera y Recoleta. Hubo un motín, pero el motín no es por cuestiones de causas, por cuestiones de demora judicial o desidia en que los procesos se terminen en el plazo que realmente estipula el código, sino realmente es por el hacinamiento. Date cuenta que un detenido en comisaría tiene que estar entre 48 y 72 horas. Bueno, tenemos el testimonio de uno de los prevenidos que estuvo más de 10 horas para que le busquen cupo dentro de una comisaría. Una locura. Esto venía antes de la pandemia. Se recrudece con la pandemia, pero acá tenés varios focos que atacar. Por ejemplo, en la totalidad de las comisarías de la capital tenés 600 prevenidos, que no pueden estar ni con la llegada de lo que sería el tránsito al procesamiento o a la falta de mérito o al sobreseimiento. Es la medida que toma el juez después de la indagatoria. Entonces vos lo que tenés es lo siguiente. Ahora hay 800.000 plazas. Tiene que haber traslados de 50, 40 hasta 100 y no dan abasto. Lo que sucede, Justicia Legítima, que está comandada por la ex jueza correccional de Rébori, Carrigós de Rébori, dice que se está cumpliendo los cupos, que ella está cumpliendo con el convenio que hizo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Alexandro, que es el ministro, a ver, refrescamos un poco la memoria, el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hizo una denuncia ante el juzgado federal número 7 de Casanelo y dijo, acá están incumpliendo con el mandato. ¿Y los perjudicados quiénes son? Los presos. Los presos tienen derechos, señores, en la sociedad. Los presos tienen derechos. Tienen derechos y tienen derechos después, aunque sean condenados. Ellos igual tienen derechos. No se está respetando justamente los derechos y garantías que habla la ley de ejecución penal, que es la 24.660, y otras leyes especiales. Pero lo que hay que entender que no pueden ser como conejillos de India justamente los detenidos, los prevenidos, porque hay un estado jurídico de inocencia que por más que sean culpables, igual siguen teniendo derechos. Es una locura lo que está pasando. Por eso quiero recalcar, acá hay una incompetencia por parte de lo que es el Servicio Penitenciario Federal. Y yo te voy a decir algo, que yo me dedico más de 30 años al derecho procesal penal. Soy penalista de raza.
Lo que veo con mis detenidos que están en comisaría, no hay cupo para que mis detenidos sean trasladados al orden de la esfera de la justicia, de lo que sería el Servicio Penitenciario Federal. Porque ellos comentan, claro, primero que están saturados y segundo que tienen miedo que los que ingresen contagien al resto del COVID-19. Porque date cuenta que la medida, el presidente la extendió hasta el 31 del año 2022 de este año. No, bueno, es una locura. Eso ya igual es una locura. Ridículo. Quiebran los que son los mandatos y tratados internacionales de los derechos humanos y otros derechos que no te voy a contar porque son muchos, que justamente fueron incorporados a través del artículo 75, inciso 22 y 23 de la Carta Magna Federal, en el año 94. Te cambio un poquito el tema. Contame qué novedades hay en el caso de la violación grupal en Palermo. De la violación, perdón, justo recibí una llamada. De la violación grupal en Palermo te puedo decir lo siguiente. El 7 de abril a las 9:30 de la mañana tenemos audiencia entre la sala 7, la misma sala que fue resolviendo, por lo menos de mi parte, que fui el único que lo presenté, la medida cautelar liberatoria, que fue la excarcelación. La Cámara lo confirmó de la denegatoria. Mañana estoy presentando el recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal referente a la gravedad institucional de la detención, porque a criterio mío, a criterio del estudio, no hay todavía corroborado los riesgos procesales, que sabemos que son dos, que es el riesgo de fuga o el entorpecimiento de la investigación. Eso por un lado. Nosotros apelamos... El riesgo de fuga en general está dado por... la expectativa de pena. Exacto. Entonces, bueno, en el fallo Barbará, el fallo Díaz Besone y el fallo Maquiavelo, ¿qué hacen? ¿No existen? No, yo te estoy preguntando a vos. No, está bien, pero digo, tengamos en cuenta que no podemos usar como de resorte la prisión preventiva como una regla cuando la prisión preventiva es la excepción. Aparte se está utilizando dentro de estos institutos, sea de exhibición de prisión o de excarcelación, los reglamentos que transitan el Código Federal de Nación que se ponen a tono, que es el artículo 210, 221, 222, etcétera. No quiero ser más coloquial, pero digo, se va a tratar la apelación porque nosotros como defensa planteamos la nulidad del auto de procesamiento, no estaba fundado, es decir, que no había motivación, no estaba fundado, no se daban los requisitos para que lo procesen. Y aparte, por una cuestión de división de roles, yo creo que la calificación en conjunto para todos me parece un disparate jurídico, un mamarracho jurídico que va a tener que ser resuelto por la Cámara. Es lo mismo que el embargo. Cuando fue el homicidio de Fernando Gaezosa, la participación criminal de unos y otros no puede ser la misma. Te entiendo, pero son dos cuestiones de causas distintas. Son dos escenarios distintos y son dos situaciones de detalles legales y de hechos distintos. Yo en su momento, al principio, quise entrar en una especie de comunicación congruente con ese caso, pero no. Son situaciones completamente distintas. Bien. Acá él habla de división de roles, división de funciones y una actitud previa, pero ahora cuando se dirima la apertura de todos los teléfonos se da cuenta que nadie se conocía y que el acuerdo previo, como dice él, la verdad que no existió nunca, ¿no? Ah, ok, entonces sería una situación para mi cliente, que diferente. es el que defiendo yo, Domínguez, es primero que es absolutamente inocente, no estuvo en conocimiento de lo que ocurría, y el resto de lo que se dice de que él amedrentó al panadero, a la panadera, que él amedrentó a un testigo que estaba sacando fotos y demás. Bueno, justamente esta semana vamos a pedir ampliación testimonial de todos estos actores del proceso. Vamos a pedir, en caso necesario, el careo y vamos a pedir la reconstrucción. Y espero que el juez de origen, que es un buen juez, tenga la premura y no tenga la debilidad, como hizo en la excarcelación, de firmar la autorización y ordene lo que la defensa va a pedir. Si no, estamos directamente indefensos. No podemos ejercer el derecho de defensa en juicio. Nos prohíben todas las medidas de prueba que vamos a pedir. Sería irrisorio. Te paso a otro tema. ¿Hay novedades en la causa M? ¿Viene el juicio a Sabán? Está bien informado, ¿eh? Tenés buenos agentes. Por algo estoy acá. Sí, el 16 de mayo arranca, yo digo, bueno, es irónico lo que voy a decir. Tenemos fecha de juicio, arranca el 16. No hay 30, tenemos todos los actores del proceso. Pero bueno... ¿Va a ser presencial o...? Tiene que ser presencial, obviamente. No me pueden afectar el derecho de defensa en juicio. La igualdad de armas. Yo no puedo permitir que los testigos declaren vía Zoom.
¿Quién no me asegura que me los aprieten o ocurra algo con los testigos o ocurra algo distinto a lo que ocurre a veces en situaciones de normalidad? Imagínate que en situaciones de normalidad ocurren cosas, no quiero pensar de la otra manera, pero tampoco vamos a sostener bajo ningún punto de vista que esto se pueda llevar a cabo parte presencial y parte remota. Te hago la última. ¿Una más? Una más, como dice la canción. Y vamos más, ya me imagino que vas a preguntarme, pues yo te conozco, cuando pones los ojitos así todo simpático, me haces acordar a un gran periodista, ya que en paz descanse, pero un hábil periodista. Yo sé lo que me vas a preguntar, por el Colegio de Abogados. Por supuesto. A ver, hubo un gran colega, amigo de la casa y nuestro, no voy a dar el nombre, pero que habla de garrote. Sí, señor. Yo creo que tendríamos que tomar la escoba, hacer escoba y escoba, para sacarle para limpiar lo que está en el Colegio de Abogados. Esa es una publicidad que ya se usó, ¿eh? Yo estoy hablando de escoba, no estoy hablando de garrote. Pero yo esa me acuerdo, creo, de 8 a 18 saque la basura. Bueno, ¿no? A ver, seamos un poco más elegantes. Bueno, llamémosle tierra, para que no nos vengan con una carta de documento y tengamos que después, hacer algún desenvolvimiento económico, cosa que no voy a hacer. Estamos en quiebra con el doctor acá, claro. Pero digo, es un momento histórico. Es un momento histórico y realmente tengo que felicitarte a vos y a todo el equipo que trabaja con vos, en el cual en la última fila de todas yo me incluyo, que ha participado durante la pandemia, en este espacio que vos dirigís, y que se ha sumado a otros 12 espacios más, en el cual lleva como cabeza a Gil Lavera, y se verá después quiénes los van a acompañar. Y te doy un adelanto, hoy a las 19:30 hay un aguante, ¿cómo se dice ahora? Como dicen los pibes, hay un aguante, hay una previa de la presentación de la lista. Una previa de la presentación y me parece que es loable que todas estas agrupaciones se presenten, que todas estén unidas y que terminemos con estos 15, 16 años que hubo siempre la misma tónica y política que realmente a muchos de los abogados lo han quedado en pandemia. Yo recuerdo que han denunciado abogados que han cerrado estudios, abogados que han quedado en la calle, abogados que no tienen la posibilidad, como otros abogados que quizás hayan transitado una mejor manera económica de ver esta situación que nos compromete, pero te tengo que felicitar a vos, a todo el equipo y bueno, a todos los equipos de todas las agrupaciones, que es algo histórico que se hayan podido unir, sí, ¿no? Porque ideológicamente siempre uno tiene una política distinta, pero que se hayan unido para poder lograr llegar a la cúspide del logro que uno quiere llegar, realmente me parece muy importante y muy loable. Por eso soy empático en este sentido con ustedes. Yo, retomando un poquito lo que decías, creo que de esos 16 años que llevan de conducción, los primeros 4 o 6 fueron buenos, pero definitivamente la última década está muy lejos de ser una década ganada, todo lo contrario, ha sido una década perdida para los abogados y por eso creo que bueno, llegó el momento de renovar las autoridades en el colegio. Y lo que también hay que renovar es la programación en este canal, por lo tanto nosotros nos vamos a ir. Yo te agradezco una vez más por estar acá, les agradezco a ustedes por estar ahí y nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo.